Hola amigos, qué bueno reencontrarnos con ustedes por la señal de TV Perú y con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Hoy tenemos un programa con útil y valiosa información sobre discapacidad. Y empezamos con el bloque Sin Límites. Jorge Arcela Godoy fue uno de los mejores paraatletas peruanos de paratiro que se presentó en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y obtuvo la medalla de plata. Y con su historia de superación y éxito, estamos empezando hoy el programa. Haciendo rememoranza en relación a mi hijo Jorge, él desde muy pequeño, sobresalió en diferentes aspectos, muy inquieto, muy movido, un niño bastante precoz, bastante hábil. Desde muy pequeño desarrollaba su habilidad y fue él quien más se inclinó a la carrera militar y policial. Ingresa al servicio militar en la FAP y posteriormente a la gloriosa Policía Nacional del Perú. Desde el momento que recibimos la noticia del incidente que tuvo él en Trujillo el año 2014, nos unimos más que nunca, ¿no? Bueno, todo policía sabe cuál es el riesgo en realidad de su labor, ¿no? De su trabajo en sí. Ese día fuimos emboscados por un grupo de sicarios, ¿no? que atentaron contra nosotros a quemarropa. Yo recibí 9 impactos de bala y producto de eso, una de las balas se quedó alojada en la médula espinal a la altura del dorsal 6, por lo que provocó la lesión de la médula espinal, ¿no? Haciendo una lesión completa de la médula. Y me diagnosticaron una paraplegia, pues, ¿no? Por el hecho de tener la paraplegia, ahora no puedo mover las piernas, ando en silla de ruedas. En un principio yo trataba de buscar qué hacer, alguna actividad, ¿no? Muchos me habían hablado del deporte adaptado. Yo lo veía como un deporte recreativo, ¿no? En pocas palabras. Que en sí su primera función, o en sí el deporte para personas con discapacidad nació bajo ese fin, ¿no? O sea, nació con el fin de generar algo recreativo para las personas con alguna discapacidad. Con algunos compañeros de la policía a veces nos íbamos a hacer prácticas de tiro táctico y creo que era lo que más me gustaba, ¿no? Me llamaba más la atención seguir en lo mío, ¿no? Disparar y bueno, mantenerme activo siempre. Así es que desde ese entonces me enamoré del deporte, del tiro y no lo solté hasta ahora. Es la mayor satisfacción que puedo tener. Llegar a ganar una medalla en un evento creo que es el logro o el sueño anhelado de todo deportista. Y ese es el objetivo por el cual uno se va preparando en el camino. Es una satisfacción muy grande el poder lograr representar a mi país, a mi nación. Jorge significa para mí mucho, significa fortaleza, tenacidad, coraje, y que me alegra mucho poder ser parte de sus logros, compartir con él sus procesos, sus logros deportivos, sus logros personales, y que siempre desde un principio nosotros decidimos tomarnos de la mano, caminar juntos y, como él lo llama, rodar o remar por la vida para así poder superar los obstáculos que la misma sociedad nos pone, ¿no? Cada uno de los logros que mi hijo ha tenido, que tiene y que Dios permita que sigan viniendo, son el propio esfuerzo, es el reflejo del propio esfuerzo de él. Es su sacrificio, su tenacidad, su constancia, perseverancia. Nosotros somos el apoyo,
emocional, el apoyo para que él esté siguiendo adelante. El resto le compete a él. No miremos nuestras debilidades ni veamos cuáles son nuestras limitaciones. Todos tenemos problemas en esta vida. Todos tenemos algo que nos ata, pero miremos más allá, miremos nuestros potenciales, miremos nuestras habilidades que poseemos y explotémoslas. Nada, es difícil. Bueno, es difícil en esta vida muchas cosas, pero imposible no lo es. Algo que aprendí en la policía, bueno, lo posible está hecho, lo imposible lo haremos, ¿no? Felicitaciones, Jorge, por todos tus logros. Eres un orgullo nacional. Que sigan los éxitos y estaremos pendientes de tus novedades. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más en el programa. Y muchas veces está relacionado a la edad de los padres. Mientras más edad tenemos, el riesgo de que estos cambios a nivel del espermatozoide y el ovocito van en incremento. Hola a todos. A partir de hoy haremos un repaso de lo que hemos venido aprendiendo en esta secuencia. Mamá. Mamá. Papá. Papá. Abuela. Abuela. Abuelo. Abuelo. Amigos, ya estamos de regreso y en esta parte del programa conversaremos sobre el síndrome de Rubinstein-Taybi. Este síndrome tiene un origen genético y afecta a aproximadamente 1 de cada 100.000 personas. Y para tratar este tema se encuentra con nosotros el doctor Hugo Abarca, genetista del Instituto Nacional del Niño. Buenos días, doctor. Qué bueno poder estar nuevamente con usted conectados. Buenos días, Gina. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son las características de este síndrome? Bien, esta condición es una condición que se puede observar desde el nacimiento, ya que una de las características importantes es que los pulgares los tiene más anchos de lo usual, así como los primeros ortejos o dedos de los pies también son más anchos de lo usual. O sea, esa característica nos podría hacer pensar y plantear la posibilidad del diagnóstico de este síndrome de Rubinstein-Taybi. Ahora, cuando nacen, con relación a la talla, el peso, el perímetro cefálico, es decir, la circunferencia de la cabeza, son normales. Y en el tiempo empiezan a tener problemas de la talla, el perímetro cefálico ya no crece de manera adecuada y además empiezan a tener retraso en el desarrollo psicomotor, y cuando se puede hacer una medición de la inteligencia, que usualmente es entre los 4 o 5 años, se puede clasificar que algunos de ellos pueden tener discapacidad intelectual entre moderada y severa, ¿no? Bueno, es bastante compleja esta discapacidad, doctor, y esta condición con la que nacen estas criaturas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del síndrome de Rubinstein-Taybi? El diagnóstico se puede realizar digamos, como les mencionaba, de manera clínica, planteando en la posibilidad de estos niños que tienen los pulgares anchos. Y otra característica que se va viendo también en el tiempo, pero precozmente,
es la forma de la nariz, ¿no? La nariz suele ser más convexa del usual, ¿no? A veces podría ser es una manifestación, digamos, familiar. Sin embargo, en los niños pequeños, la forma de la nariz suele ser plana, ¿no? Pero cuando vemos que la nariz empieza o adquiere esta posición, esta forma, perdón, de la naricita convexa, entonces junto con el aumento del volumen de los pulgares más el retraso en el desarrollo psicomotor, podríamos plantear la posibilidad de este diagnóstico. Idealmente se tendría que hacer una prueba genética para ver cuáles son los genes o cuál es el gen que estaría comprometido, porque esta enfermedad está provocada por dos genes diferentes, ¿no? Hay uno que es el que produce todas las manifestaciones que les he comentado, y hay otro que a nivel intelectual muchas veces no afecta el desarrollo, ¿no? Incluso algunos de ellos pueden tener un desarrollo neurológico normal. Entonces, de ahí, digamos, la importancia de plantear la posibilidad de hacer un estudio genético, un estudio molecular. Doctor, y hablando de que el síndrome de Rubinstein-Taybi es hereditario, entonces, próximas generaciones podría presentar esta condición a algún niño que nazca. En algunos casos raros podría ser hereditario, especialmente cuando la alteración genética está en el gen que les decía que los padres o las personas pueden tener un desarrollo intelectual normal, ¿no? Esos son los casos más raros dentro de todos los pacientes con síndrome de Rubinstein-Taybi. Sin embargo, la mayoría son variantes de novo, es decir, son casos nuevos que ocurren principalmente al momento de copiar la información a los espermatozoides o a los ovocitos, ¿no? Y muchas veces está relacionado a la edad de los padres. Mientras más edad tenemos, el riesgo de que estos cambios a nivel del espermatozoide y el ovocito van en incremento, y se ha relacionado justamente en el síndrome de Rubinstein-Taybi el efecto de la edad parental y el riesgo de aparición de este síndrome que estamos mencionando. ¿Y existe algún grupo de la población, doctor, que se podría afectar o estar afectada en particular por este síndrome? Sí podría ser justamente en aquellos niños que tienen discapacidad intelectual, ¿no? De ahí la importancia de que si existe un niño con retraso en el desarrollo psicomotor o discapacidad intelectual, tiene que ser evaluado por un genetista, ¿no? Independientemente de que tenga alguna característica facial, como hemos mencionado, o alguna anomalía a nivel de las manos, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de pacientes, muchas veces hemos encontrado, hemos hecho el diagnóstico y clínico, el diagnóstico ha sido clínico, perdón, y se ha podido confirmar, digamos, mediante pruebas genéticas o moleculares. ¿Y cuál sería el tratamiento a seguir para esas personas que tienen un hijo con este síndrome? El manejo es principalmente evaluando el crecimiento, porque afecta el crecimiento, la talla. En el tiempo pueden hacer obesidad, entonces se tiene que dar un manejo multidisciplinario con otras especialidades, de tal forma de que evitemos, por ejemplo, el riesgo de la aparición de obesidad, ¿no? También pueden aparecer anomalías cardíacas que pueden, desde el inicio, incluso desde el nacimiento. Por lo tanto, el cardiólogo tiene que dar una evaluación, o hacer una evaluación, perdón. También otras especialidades como neurología, como hemos comentado, por el hecho de tener retraso en el desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual, y definitivamente quien nos van a, el grupo de profesionales que van a apoyar con bastante fuerzas son las personas que hacen medicina física y rehabilitación, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de un manejo multidisciplinario. Además, algunas veces pueden tener problemas de apnea del sueño, entonces
la colaboración de los especialistas en esta área, especialmente los neumólogos, para hacer estudios de, por ejemplo, polisomnografía, es de suma importancia. Es decir, se tiene que hacer una evaluación continua, generalmente de manera anual o bianual, para tratar de encontrar justamente estas características y evitar, digamos, de que alguna condición aparezca, y a veces cuando ya tenemos el problema pues suele ser más complicado de, digamos, hacer una prevención, ¿no? Bueno, entonces tienen que tener mucho cuidado los padres de esos niños y siempre llevarlos a sus evaluaciones. ¿Qué recomendaciones finales, doctora Barca, daría el día de hoy aquí en Sin Barreras a las familias que tienen un niño o un joven con esta discapacidad? Lo importante es que tengan las evaluaciones, el seguimiento continuo con las especialidades que hemos mencionado. Una cosa importante es que si la persona tiene el síndrome Rubinstein-Taybi, esa persona sí podría heredar a su descendencia, ¿no? Y el riesgo aproximadamente es de un 50%. Entonces, de ahí también lo importante de hacer un seguimiento a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque muchas veces se puede creer de que estas enfermedades genéticas solo aparecen en una persona y ya no vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces, pero las personas que tienen este síndrome sí podrían heredar la condición a sus hijos. Bueno, doctor, ya hemos aprendido un poco más acerca de temas de discapacidad y de verdad no conoce mucha gente sobre el síndrome de Rubinstein, y hoy día nos ha aclarado muchas dudas a los que ya teníamos conocimiento. Gracias por estar siempre con nosotros en el programa cuando se presta la oportunidad de poder consultar este tipo de discapacidades, y espero que lo tengamos nuevamente con nosotros en otro momento. Gracias por la invitación, Irina. Gracias, doctor. El doctor Hugo Abarca estuvo con nosotros, amigos. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en el programa. La lengua de señas es una lengua tan linda y es un tema de cultura también súper bonito, que es parte de nuestro país en realidad, es parte de nuestras lenguas originarias. Soy Vanessa Seuner y les cuento que ya me uní a la campaña Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Ahora te invito a que tú también lo digas. Gracias a Vanessa Seuner, conductora del programa Generación Bicentenario. Vanessa también se unió a la campaña Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Ayúdanos tú también a difundir esta campaña. Y ahora vamos con nuestro bloque Abriendo Espacios. Soy Jade Dávila, gerente de Sueños Compartidos. Sueños Compartidos es una empresa que nace en el 2015. Empezamos a dar pequeños talleres de lengua de señas, luego ya los cursos de nivel básico completo, nivel intermedio y nivel avanzado. Primero, Sueños Compartidos nace con la idea de tener primero espacios inclusivos, ¿ok? Nosotros fuimos un grupo de 3 personas, nos metimos a la clase de lenguas de señas, nos encantó, empezamos enseñando esta lengua a los más cercanos, luego quisimos formalizarla, profesionalizar el tema, entonces agregamos a nuestro equipo profesores sordos, que son los encargados de enseñar la lengua de señas, y es así como empezó Sueños Compartidos. Los talleres no se dividen, en este caso, en personas sordas y personas oyentes, sino ambos compartimos el mismo espacio, ¿no? Incluso es mucho más rico el aprender mezclando ambos grupos. Siempre hay un intérprete también y un coordinador oyente para, digamos, estar apoyando en ambos lados, ¿no? Pero la comunicación en realidad fluye. Una vez que la persona aprende al menos lo básico en lengua de señas como oyente, ya se puede ir comunicando con una persona sorda.
Para personas naturales, bueno, aquellos que siempre se inscriben, por ejemplo, al curso básico, que es con el que iniciamos, nosotros tenemos una metodología en la que, bueno, está involucrado el profesor sordo, el que está involucrado un intérprete, una coordinadora de curso, y son temas que nosotros consideramos de nivel básico, o sea, elemental para que tú te puedas comunicar con una persona sorda, desde el alfabeto hasta algunos verbos, algunos adjetivos, números, etc., ¿no? Y para las empresas también es importante que lleven lo básico elemental, pero las empresas muchas veces cuando tienen la atención al cliente, priorizamos que este lenguaje operativo de la propia empresa en lengua de señas, ¿no? Ya sean, por ejemplo, los bancos o alguna empresa de telefonía. Entonces son distintos lenguajes, pero aplicado a lengua de señas. La lengua de señas es una lengua tan linda y es un tema de cultura también súper bonito que es parte de nuestro país en realidad, es parte de nuestras lenguas originarias. Va más allá de solo aprender un mismo idioma, sino es un tema de inclusión social, de hacernos mucho más empáticos también como personas y como país. Nos pueden encontrar en la página de como Sueños Compartidos, estamos en Facebook y en Instagram también. O si no, es www.sueñoscompartidos.pe y también los redirecciona a nuestro Facebook. La lengua de señas peruana es una lengua originaria, creada y utilizada por la comunidad sorda en nuestro país. Como toda lengua, posee su propia sintaxis, gramática y léxico, diferentes de las lenguas orales en el Perú. Así que ya lo saben, anímense a aprender lengua de señas peruana. Y así estamos llegando al final del programa. Gracias por su sintonía. El próximo domingo retornamos a las 9 de la mañana. Sus sugerencias o comentarios pueden enviarlos a nuestro correo electrónico del programa, sinbarreras@irtp.gov.pe. Pueden visitar y compartir también todas nuestras publicaciones de Facebook y seguirnos también en el Instagram. Nos ubican como @sinbarrerasoficial. Cualquier inquietud, escriban al correo electrónico del CONADIS, comunicaciones@conadisperú.gov.pe, o comuníquense también con su línea gratuita 0800 00151. También pueden escribir al WhatsApp del CONADIS 938-202-248. A seguir cuidándose mucho y será hasta el próximo domingo. Gracias.